Listo, ahí sí ya se logra visualizar, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Me confirman? Sí, sí, se puede ver. Listo. Sí, Bien, ¿no? Pues buenos días con todos y todas. Qué gusto volverles a ver. Vamos a iniciar, ¿no? Con una nueva unidad dentro de es un de estudio, dentro de este módulo, lo que es mecánica de camiones y trailers, ¿no? Es decir, enfocado a lo que es mecánica diésel. Como les decía, vamos a iniciar en la unidad 3 con su tema general que tiene el sistema de transmisión, que tiene como objetivo, pues, conocer el correcto funcionamiento de los sistemas de transmisión en lo que es vehículos. Si damos un breve concepto, ¿no? De sistema de transmisión, pues, perdón, los sistemas de transmisión de un camión son prácticamente conjunto de componentes, se puede decir, que transfieren pues potencia del motor obviamente hacia las ruedas. ¿Esto de qué forma? Pues adaptando tanto lo que es torque, velocidad mediante qué, mediante engranajes que frecuentemente tienen dientes, ¿no? Obviamente dientes de manera recta. ¿Para qué? Para alta carga, para peso, ¿no? Obviamente incluyen el embrague, la caja de cambios, ya puede ser manual, automática, semiautomática, ¿no? El árbol mismo de transmisión diferencial, que obviamente son esenciales para producir este trabajo de la manera correcta. Entonces, como les decía, empezando con el primer subtema del tema general, pues hablamos del embrague. ¿Qué es el embrague? Pues es un dispositivo mecánico que sirve para activar, desactivar el motor y el sistema mismo de la transmisión del vehículo. A qué forma? Pues a voluntad del operador, de la persona que conduce, ¿no? De esta forma, pues permite ya sea camión, tráiler, ¿no? Que cambie obviamente de velocidad o incluso también se detenga por completo, ya que la conexión entre las ruedas y el motor obviamente debe romperse temporalmente y y se logra obviamente toda esta situación gracias a este componente que es el embrague. ¿Qué componentes tiene este elemento, no? Pues el embrague, como lo dice aquí en la teoría, ¿no? Consta de muchas piezas, muchos elementos pequeños, ¿no? Pero los principales, los más, se puede decir, populares que se ve, que a veces sufren daños de alguna situación, pues es el volante, ¿no? Que bueno, el volante obviamente está montado en el cigüeñal y sigue funcionando mientras el motor también lo esté haciendo. Entonces este obviamente está equipado con una superficie o un disco de fricción atornillado al lado exterior de este volante. Entonces, este es el volante. Tiene ¿cómo les diría? Esta forma. Ahora si hablamos del disco de fricción, pues el disco de fricción es en el que el eje accionado, ¿no? Pues se montan discos, pueden ser simples o múltiples, y esto es según el requerimiento, según cómo haya sido su fabricación. Estos están forrados pues con un material siempre que sea de un alto coeficiente de fricción. ¿Para qué? Para la misma resistencia a las altas temperaturas que trabajan. La placa de presión. La placa de presión pues es otro disco de fricción que obviamente está atornillado a la placa de presión. Este está montado obviamente se puede decir en un cubo ranurado. Las palancas de resortes y liberación, pues estos resortes de diafragma obviamente mueven el disco de fricción, es decir, de un lado a otro, y se retraen obviamente con la ayuda de las palancas. Si hablamos brevemente de un funcionamiento del embrague, pues esto, el funcionamiento de este elemento es obviamente y directamente cuando se presiona el pedal de embrague, es decir, un cable o un pistón hidráulico empuja a una horquilla, se puede decir, de liberación, ¿no? Que a su vez presiona obviamente un cojinete de expulsión contra
la mitad del resorte de diafragma. ¿Y qué pasa aquí? Pues que cuando esto ocurre, el disco de embrague se desconecta del volante giratorio que está conectado obviamente hacia el motor. Y obviamente cuando la persona, el conductor, no suelta el pedal, pues obviamente el disco se conecta con el volante y transmite el par motor al resto de toda la transmisión. ¿Cuál es el propósito de este elemento, no del embrague? Pues el propósito es, al menos en lo que es camiones, vehículos de carga en general, ¿no? Es proporcionar una conexión que tenga una eficiencia del 100%, obviamente, entre lo que son objetos, elementos giratorios, que obviamente estos viajan a diferentes velocidades. Pues, por ejemplo, en una transmisión manual, ¿no? Esto proporciona una conexión total tanto entre el motor y el cual esté girando, ¿no? El cual ya está en movimiento. Y obviamente la ranura de entrada de la transmisión. Obviamente todo esto está controlado de manera lineal a través, obviamente, del pie izquierdo, ¿no? Que siempre es el que utilizamos para el accionamiento del pedal. ¿Y qué significa esto? No significa que tendremos el control, obviamente, de las marchas según como nosotros deseamos, según como el vehículo vaya pidiendo incluso, y dependiendo del aumento de velocidad y toda la situación, ¿no? Ahora sí, hablamos por otra parte de un vehículo, un automotor con una transmisión automática, pues obviamente estos ya utilizan más elementos, como es uno de ellos, un convertidor de par, que es en vez del embrague, ¿no? ¿Qué hace esto? Pues este permite frenar, obviamente, ¿no? Sin tener que nosotros estarnos preocupando de cambiar de marcha de una forma manual, ¿no? Y obviamente sin detener el motor, sino las marchas van aumentando, como su nombre lo dice, de manera automática. Mientras más se vaya acelerando, pues va subiendo las revoluciones y va pidiendo directamente marcha. ¿Y qué pasa aquí? Es decir, se sincroniza de manera automática. Pues otras funciones que tiene este elemento, pues obviamente entrega de manera suave la potencia del motor. ¿Para qué? Para permitir el movimiento del vehículo. Permite también que el vehículo tenga un rendimiento que sea de manera más silenciosa, incluso la reducción de vibraciones mientras se conduce. Yo tenía por aquí una, una pregunta que les puse, ¿no? ¿Por qué existe baja potencia en el embrague, ¿no? Tal vez, bueno, esto sucede por algún desgaste, puede ser igual, ¿no? Pero la carga o potencia aplicada, se puede decir, por la placa de presión que tiene este elemento, pues depende en gran parte de los mismos resortes, tal vez un desgaste, ¿no? Es decir, depende la deflexión, ¿qué quiere decir esto? Es la desviación, ¿no? Que exista, pues habrá más fuerza, ¿no? Y obviamente cuando los mismos discos se desgastan, pues estos resortes se desvían menos, se puede decir, ¿no? Y obviamente debido a esto, los resortes aplican una fuerza menor que la que antes realizaban. Y esto ya resulta que ahí existe una pérdida de potencia, ¿no? Es decir, ya existe una deficiencia como tal. Obviamente esto ya afecta directamente a la eficiencia del automotor, lo que las placas, pues del embrague ya es obviamente que se necesita un cambio, ¿no? En consecuencia y de manera regularmente por esta misma situación o incluso por esta situación, por el mismo desgaste, lo más popular que se hace es reemplazar todo el embrague. Por esta situación misma que a veces ya no es cambiable directamente. ¿Por qué? Porque en un tiempo corto se puede decir regresará lo mismo. Entonces se volverá otro gasto, otro dolor de cabeza. Entonces, esto sucede por estas situaciones. Ahora, ¿cómo evitar el desgaste, ¿no? En el embrague, pues, como les decía, el embrague está sujeto, pues, a una fricción constante, ¿no? Por lo que se puede decir que no es sorprendente que de manera eventual, ¿no? Se tenga un desgaste. Probablemente se deba comprar, como les dije, uno nuevo, ¿no? Luego de haber conducido al menos unos 16.000 kilómetros. Bueno, esto ya varía dependiendo del estilo del manejo y los terrenos que se frecuente, pero la forma correcta para que dure más el embrague es la manera de conducir y cómo se le dé los respectivos mantenimientos, cuidado
hay vehículos, ¿no? ¿Por qué les digo 16.000? Ya depende eso de cómo se conduzca, incluso vehículos de carga pesada, ¿no? Siempre hay que estarles dando su respectiva mantenimiento, su respectiva eh, revisión, ¿no? Dependiendo de lo que se haga en cada manejo. Como les digo, la mayor parte de vehículos se dedican a carga, entonces ahí es a cada momento que está, se puede decir, en las vías el automotor. Entonces, por lo cual siempre hay que tener las revisiones específicas para evitar estos daños y siempre pues fijarse en lo que les he dicho siempre, lo que diga la ficha del fabricante, lo que diga que hay que colocar, lo que pide exactamente para evitarse todas estas situaciones e incluso gastos innecesarios. Bueno, pues una de estas claves, podemos decirlo, ¿no? Para evitar el desgaste es no presionar parcialmente el embrague. ¿Qué quiere decir esto? Que si hasta eso obviamente se empujará una almohadilla de presión, ¿no? Contra la palanca del embrague, pero obviamente no se va a enganchar completamente. ¿Y qué pasa? Que pues esto crea más fricción y desgaste, ¿no? En el embrague de una manera más rápida. Y la mejor forma de evitar esto es pues mantener el pie alejado del embrague a menos que sea necesariamente darle accionamiento, ¿no? Cuando se va a cambiar de marcha. Otros pues un cambio neutral cuando se detenga. Siempre hay que esperar en los semáforos, en los cruces con el embrague hacia abajo, pues no, es decir, la primera marcha engranada y el pie en el freno, pues ¿para qué? Para de esta forma puede ejercer una presión innecesaria, ¿no? Sobre el embrague. Es mucho mejor cambiarle a neutro, ¿no? Así se detiene pues por un periodo de tiempo prolongado y incluso también usar el freno de mano para mantener el automotor en un solo lugar y de manera más tranquila, ¿no? Y evitando todas estas situaciones. El cambio de marcha de manera rápida, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta no demorarse mucho el cambiar la marcha. ¿Por qué? Porque este problema es común más en personas principiantes que van a iniciar a conducir, ¿no? Entonces, como ustedes por algo están estudiando, entonces siempre hay que tener en cuenta todas estas situaciones, ya que cuando más tiempo se te mantenga presionado el pedal del embrague, pues más presión se va a aplicar, obviamente. Otra de las situaciones siempre hay que ser decisivos, ¿no? En la cambia de marcha. ¿Por qué? Porque no hay que cambiar las marchas más de lo que es necesario, ya que siempre hay que tratar de pensar, se puede decir, como conductores, no con anticipación sobre los obstáculos que se encuentre para mantener pues una velocidad constante, se puede decir, ¿no? En cada cambio de marcha, es decir, al tiempo y la velocidad específica para evitarnos todos estos tipos de problemas. Pues aquí también les he añadido otro tema, ¿no? Las diferencias más comunes, se puede decir, ¿no? Entre el embrague diésel y gasolina, ¿no? Para por lo menos tener una pequeña diferencia. Les he puesto aquí a información específica, ¿no? Pues obviamente cualquiera de los dos vehículos obviamente usan embrague, llevan el mismo principio de básico de funcionamiento. Obviamente existen ciertas diferencias no adaptadas a la particularidad de cada motor por el mismo peso, por el mismo enfoque de cada uno. Pues bueno, una diferencia es el par motor. ¿Qué pasa? Que en los motores diésel, obviamente el par motor es más elevado, a revoluciones más bajas, ¿no? En comparación con los vehículos de gasolina. ¿Por qué? Porque esto significa que el embrague en los vehículos diésel siempre va a ser obviamente más robusto. ¿Para qué? Para el mismo manejo y se pueda transmitir una mayor fuerza sin que exista de pronto un patinaje, ¿no? Por la misma forma, tal vez está cargado. Obviamente requiere materiales más resistentes y a menudo incluso un diseño más reforzado, por lo cual, porque son vehículos ya más grandes. Obviamente, como su nombre lo dice, tiene elementos más de mayor tamaño. Las vibraciones y ruidos. Pues bueno, los motores diésel siempre tienden a generar más vibraciones y ruidos, ¿no? Debido al mismo ciclo de combustión que llevan. Pues esto para mitigar, ¿no? Muchos embragues, esto en muchos embragues diésel, pues especialmente ya en lo que son automotores modernos, ya incorporan volantes bimasa que son diseñados ya para absorber este tipo de oscilaciones, proporcionar una marcha más suave y silenciosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya los,
Los automotores actuales, especialmente en lo que es diésel, ya son menos ruidosos, menos contaminantes incluso, ¿no? Por todos estos elementos que ya vienen incorporados. El uso y esfuerzo. Ya lo que es ya automotores diésel, pues deben destinarse, ¿no? Ya, como les decía, para trabajos pesados, como carga. En otros también hay vehículos 4x4, flotas comerciales mismo, ¿no? Que implica un uso más intenso del embrague. Incluso exige una mayor durabilidad y resistencia para el sobrecalentamiento. Hábitos de conducción, ¿no? Para una mejor vida útil, ¿no? De este elemento, pues, como les puse aquí, y les puse entre unos signos, ¿no? No descansar el pie en el pedal del embrague, ya que una presión ligera pues puede hacer que el embrague patine imprescindiblemente, generando obviamente calor mismo y desgaste. Igual, como les decía, en los semáforos, ¿no? O paradas largas no hay que mantener el pedal pisado. ¿Por qué? Porque hay que colocarle más bien la marcha en neutro y soltar el pedal, mantenerlo pisado, pues esto ocurre una fatiga, ¿no? En el collarín y en el diafragma del mismo elemento. Cuando se arranca en primera marcha suavemente, pues hay que evitar los arranques que no sean bruscos, ¿no? O quemar al menos el embrague, ya que en los vehículos diésel, pues el alto par hace que esto sea obviamente más perjudicial, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita mayor fuerza. Utilizar el freno de mano en pendientes, pues al arrancar al menos en una loma, ¿no? En vías que tienen, se puede decir, inclinación de altitud, ¿no? Hay que usar el freno de mano y soltarlo a medida que el embrague se acopla, pues en lugar de usar el embrague para mantener al vehículo, ¿no? Cambiar obviamente la marcha de una forma fluida, una forma más segura, pues evita obviamente cambios bruscos a mantener el embrague pisado más de lo que sea necesario. Y no sobrecargar al vehículo. ¿Qué quiere decir pues esto? Que el exceso de peso también somete a un estrés, a una sobrefuerza, se podría decir, ¿no? En todo el sistema de transmisión, incluyendo en el embrague. Entonces esto a corto o a largo plazo sufre daños. Por ejemplo, no sé si han visto por ahí, hay vehículos que a veces empiezan a tener hasta goteo. Es por eso, por el sobreesfuerzo que le están haciendo tener de tanta carga, de todas estas situaciones. Entonces eso también hay que tener muy en cuenta. No, pues yo aquí les he visto un video interesante, se podría decir, ¿no? Sobre el embrague. Entonces, como a veces se entrecorta aquí se entrecorta aquí en mi chat, ¿no? Pues les voy a, les voy a compartir para que ustedes